amigos, ¿qué tal están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Como podrán ver, hoy me encuentro en el patio de la casa de mi abuela, un lugar recurrente y que yo sé que a ustedes les gusta mucho. Antes de comenzar este videito, quiero agradecerle a todas las nuevas personas que se estuvieron uniendo al canal a raíz de la video reacción que hice al supermercado Sirena en República Dominicana. Así que a las más de 100 personas que se unieron, espero que se sientan bien por acá, que me conozcan mejor, que conozcan la realidad de Cuba a través de mis videos. Además de que, como siempre les digo, hay nuevas sorpresas por acá. Así que acompáñenme en este recorrido. Por acá, la mata de cerezas. Sí me ha llamado la atención que este año no ha parido prácticamente. Ella sigue como que en un limbo. No sé qué le pasa a la cereza este año. Hizo una pequeña aparición a inicios de este año, pero supuestamente en estos meses de junio, julio, ella pare bastante. Y como ven, no tiene muchas cerezas. Algunas pequeñas que están empezando a salir, como esa que ven por ahí. A mis espaldas la mata de anón sí ha crecido bastante, sobre todo ha ganado en follaje, en frondosidad y tiene anoncitos. En el último video ya no recuerdo exactamente qué fue el tipo de contenido que les hice sobre el patio. Les enseñaba que tenía un anón, aquella de allá, específicamente. A ver, ahí. Pero ya empezaron a parir. Y estos anones vienen estando listos para fin de año. Ahora se los voy a enseñar. Déjenme saber en los comentarios cómo le llaman ustedes al anón en sus países, porque he conocido que en otras regiones lo llaman anona, pero aquí le decimos anón. Miren ustedes ahí, todavía están pequeños, ellos crecen mucho más. Y la mata bastante frondosa. No hace mucho yo les había publicado en la comunidad del canal sobre los racimos de plátano, o sea, unas fotos que mi tía me estuvo enviando y además un video pequeño que les subí hace aproximadamente una semana. Y algunos de ustedes vieron los racimos de plátano sumamente grandes y me recomendaban que pusiéramos horquetas, pero sucede que no tenemos horquetas, entonces estuvimos poniendo este palo o esta estaca aquí atravesada para que más o menos vaya resolviendo, porque ahora viene la temporada de lluvias y los racimos crecen más de la cuenta y el peso del propio racimo hace que la mata se incline y eventualmente termine cayéndose. Esta está bastante inclinada. Miren este racimo. Todavía no está listo para cortar porque los plátanos están muy tiernos e incluso ustedes ven que están grandes, pero ellos pueden seguir creciendo. Miren, a mis espaldas está esta de acá también, que está inclinada y le pusimos esa estaca ahí. A ver si resiste, ustedes saben. También enseñarles a ustedes la mata de aguacate, que estoy loco porque tenga sus aguacates, porque ustedes saben que a mí me encanta. Miren ustedes, ha crecido muchísimo la mata de aguacate. Y miren ustedes las florecitas silvestres, qué bonitas. Aquí le decimos brujitas a estas flores. Las hay de color morado, blanco como esta y amarillas. Y buscando un poquito más, encontramos una calabacita que también le falta para estar lista. Por acá estos son unos gajos de la mata de aguacate que estuve picando porque tapaban un poco de visibilidad en el patio. Por acá nuestro limonero, el más viejo de todos, porque tenemos dos, recuerden, tiene algunos limoncitos después de que se pasó largos años sin parir la mata después que pasó el huracán Irma. El huracán Irma acabó con este patio. Yo todavía lo estoy lamentando porque la mata de aguacate que había aquí
que ya lo único que queda son rastros de troncos secos. Miren ustedes ahí. Esos troncos secos que ustedes ven ahí son los restos de la mata de aguacate antigua que había aquí, que tenía muchísimos años, y el ciclón Irma en el 2017 la exterminó totalmente. Y eso me ha dolido muchísimo porque daba unos aguacates, señores, súper ricos. Vaya, yo no les puedo explicar. Y nos quedamos sin mata de aguacate. Entonces, hace aproximadamente unos 5 años, sembramos esta de acá. Esta construcción que ven por acá a ustedes les podrá llamar la atención. Ya yo lo he explicado en otros videos. Esto es un baño con su letrina. Esto es súper antiguo porque la casa de mi abuela era una casa de personas adineradas. Y ellos aquí en el fondo del patio, la casa está hacia allá. Como ven, un caserón bastante antiguo. Esta era la casa de la servidumbre, que lo que queda es la parte del baño. Pero como ven, esto aquí tiene unos cimientos que se extienden hasta acá. No estoy muy seguro de cómo era exactamente esta construcción de aquí atrás, porque cuando yo nací ya se había caído de lo viejo que era, y además porque pasaron otros ciclones. Y lo que queda es esta letrina que ustedes ven acá, pero era más grande. Al parecer, esta parte de acá era una habitación o un cuarto pequeño con su baño al lado. No sé, desconozco si era más grande esta edificación, porque ya les digo, yo no había nacido cuando se cayó. Este es el limonero más joven de los dos que tenemos plantados aquí en el patio. Creció mucho este año. Yo lo vaticinaba el año anterior, que parecía que iba a parir, y efectivamente ha parido bastantes limoncitos. Por acá vemos este, pero yo ya he arrancado unos cuantos limones. Esto es otra mata de aguacate, más nueva que la anterior. Esta tiene aproximadamente 3 años o quizás un poco menos. Continuamos nuestro recorrido por el patio y miren ustedes qué guayabas tan bellas tenía la mata en esta oportunidad. Y no es para menos, pues la época de guayabas es ahora en el verano, los meses de julio, agosto y septiembre. Y continuando el recorrido por el patio, nos encontramos con las maticas de ají, que como pueden ver siguen pariendo, tienen unas cuantas florecitas. Seguramente ustedes se acordarán, estas posturas yo las estuve sembrando hace aproximadamente unos 3 o 4 meses atrás y ya están rindiendo sus frutos. Aquí me ven recolectando los ajíes y son muy ricos para sazonar, lo mismo carnes que frijoles. Déjenme saber en los comentarios si a ustedes también les gusta el ají y a qué comida prefieren añadírselo. Bueno, miren los manguitos, los últimos, como ya les había comentado. ¿Qué clase de tamaño tienen? Miren esto, amigos, qué mangos tan bellos. Y les aseguro que tienen un sabor exquisito. Muy bueno para hacer lo mismo que jugos, que mermelada. Por cierto, el dulce de semilla de mango se come mucho aquí en Cuba, no sé en sus países. Miren por acá todos los que tenemos guardados. Esto lo mismo lo podemos vender, que los podemos simplemente regalárselo a alguna amistad o para consumo de aquí de la casa. Y miren los ajíes que recogí. Aquí los tengo. Habían unos cuantos ajíes.
Estas guayabitas las recogí de la mata, pero son muy pocas. Esta de aquí no está buena. También estuve recogiendo naranjas agrias. Esto yo les había explicado que se usa para adobar las carnes o para refresco o para cascos, dulce de casco de naranja agria. Esta otra guayaba también la estuve recogiendo, por cierto, bastante grande. Miren qué hermosura de guayaba. Y por acá los limoncitos, que aunque no son muchos, la mata ha parido bastante, como ya les había comentado. El limón, un cítrico muy perdido en Cuba actualmente, que está costando hasta 300 pesos la libra de limón. Y bueno amigos, ya vamos llegando al final del video de hoy. Déjenme saber en los comentarios si les ha gustado el recorrido por el patio, y si fue así, déjame saber cuál fue tu parte favorita y cuál de todas las frutas que te enseñé es la que más te gusta. No olvides, como siempre, dejar tu like, comentar y compartir este video para que YouTube lo continúe recomendando. Nos vemos en la próxima, como siempre, con nuevas sorpresas. Chao, chao.